La historia de Cleopatra se mueve entre dos aguas. Para algunos encarna a la reina que sedujo a Roma. Otros la consideran como la gobernante que intentó salvar Egipto cuando el Mediterráneo ya cambiaba de dueño. Entre ambas imágenes aparece una interrogante. ¿Quién fue Cleopatra antes de convertirse en leyenda? A grandes rasgos su vida nos parece conocida. Sin embargo, sería injusto quedarnos solo con las versiones simplistas. Detrás de todo eso estaba la joven reina que heredó un país endeudado y vigilado por Roma. También la que debió luchar contra su propia familia y plantar cara a los hombres más poderosos de su tiempo. Mi nombre es Andrei Biarens y hoy te invito a resolver las preguntas más controversiales sobre la vida de la reina Cleopatra. ¿Cómo llegó al trono? ¿Por qué Roma la convirtió en amenaza? ¿Qué pretendían sus alianzas con César y Marco Antonio? ¿Cuánto hay de certeza y cuánto de mito acerca de su muerte? ¿Por qué más de 2000 años después su tumba sigue siendo uno de los grandes misterios del mundo antiguo? Suscríbete, déjame tu me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Si estás listo para la aventura, ya comenzamos. Entender a Cleopatra implica, en primer orden, poner la lupa sobre Alejandría. Esa ciudad, a mediados del siglo I antes de nuestra era, era una de las grandes capitales del Mediterráneo gracias a su puerto, los palacios, templos y bibliotecas florecientes, así como por la convergencia constante y febril de comerciantes, embajadores y viajeros llegados desde numerosos rincones del mundo antiguo. Se trataba de una urbe egipcia gobernada por una dinastía griega. Esa tensión marcó toda la vida de Cleopatra, cuya familia descendía de Ptolomeo I, uno de los generales de Alejandro Magno. Resulta que tras la muerte de Alejandro en el año 323 a.C., de nuestra era, sus antiguos compañeros se repartieron el imperio y Egipto quedó en manos de los Ptolomeos. Ese linaje gobernó aproximadamente durante 3 siglos desde Alejandría y, aunque se presentaban como faraones ante los egipcios, conservaban lengua, cultura y costumbres griegas. Cleopatra nació en el año 69 antes de nuestra era, dentro de una familia poderosa y peligrosa. Su padre fue Ptolomeo XII Auteles, un rey muy dependiente del apoyo romano. Para sostener su trono recurrió a préstamos y favores. Además, desembolsó pagos enormes a políticos de Roma. Nuestra monarca, pues, heredó un reino brillante por fuera, pero lleno de deudas y presiones por dentro. Cuando su padre murió en el año 51, Cleopatra tenía 18 años. El testamento la colocó en el trono junto a su hermano menor Ptolomeo XIII, todavía un niño. Según la costumbre dinástica, ambos debían gobernar unidos y probablemente también casarse. Tal tradición, lejos de garantizar la continuidad de la estirpe, desencadenó una lucha atroz por el poder. Cleopatra tenía experiencia política, educación cortesana y una ambición clara. Su hermano, mientras, vivía rodeado por consejeros que le veían como herramienta para controlar Egipto. Entre ellos destacaban Potino, Aquilas y Teódoto, quienes comprendieron pronto que Cleopatra podía gobernar por sí misma, lo cual la convertía en una amenaza. ¿Cómo podía entonces una joven reina imponerse en una corte donde la sangre familiar tenía menos valor que la corona propia? Cleopatra actuó de un modo que sus antecesores ptolemaicos apenas lo habían hecho. Se acercó al país que gobernaba, aprendió la lengua egipcia, dialogó con el clero, adoptó símbolos faraónicos y vislumbró que Egipto podía darle una legitimidad que Roma jamás le regalaría. El historiador y filósofo griego Plutarco, al hablar de su capacidad para convencer, escribió que su voz tenía una dulzura que agradaba al oído y que su conversación ejercía una fuerza especial sobre quienes la escuchaban. Independientemente de sus acciones, la posición de Cleopatra seguía siendo frágil, pues Egipto dependía del comercio mediterráneo y de una relación muy delicada con Roma, que a su vez estaba enfrascada en sus guerras internas. Por tanto, un desliz en Alejandría podría ser excusa para una intervención romana. Cleopatra estaba obligada a convencer a los egipcios de que era su reina y al mismo tiempo evitar que Roma la tratara como una pieza insignificante de su tablero. La crisis estalló pronto. Los consejeros de Ptolomeo XIII lograron desplazarla del poder y ella tuvo que abandonar Alejandría. Durante aquel exilio reunió apoyos fuera de la capital y razonó que la permanencia en el trono dependía de una alianza riesgosa, pues se acercaba a Egipto el hombre que podía cambiar todo el panorama.
Julio César venía tras Pompeyo, su rival en la guerra civil romana. Cuando el emperador entró en Alejandría, Cleopatra vio una oportunidad que bien podía devolverle la corona o condenarla. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. 3 simples clics que harán que este proyecto sea sostenible. Y si quieres dar un paso más, te invito a adquirir mi libro Andreíadas, una novela épica en 3 tomos que persigue los grandes misterios del mundo antiguo. Tienes el enlace en la descripción de este video. Julio César llegó a Egipto en octubre del año 48 antes de nuestra era. Venía persiguiendo a Pompeyo Magno, su rival en la guerra civil romana, quien, tras ser derrotado en Farsalia, había buscado refugio en la corte tolemaica. Para los consejeros de Ptolomeo XIII se trataba de una oportunidad que les permitía quedar en buenos términos con César, el vencedor, entregándole a su enemigo. Sin embargo, Pompeyo fue asesinado antes de desembarcar. Cuando César llegó a Alejandría, recibió su cabeza y su anillo. Si bien Pompeyo había sido rival de Julio César, también era un romano de altísimo rango, de modo que las consecuencias de aquel crimen repercutieron en Egipto y la disputa entre Cleopatra y Ptolomeo dejó de ser solamente una lucha dinástica. César se instaló en la residencia real y exigió que ambos hermanos aceptaran su mediación. Cleopatra lo vio claro: con el enemigo controlando la ciudad y sus partidarios lejos, ella tenía un ínfimo margen de acción. En semejante contexto, Cleopatra entendió, a diferencia de sus rivales, que César necesitaba estabilidad en Egipto y ella podía ofrecérsela, al contrario de una corte que acababa de demeritarse con el asesinato de Pompeyo. La escena de su entrada ante César aún hoy sobresale como una de las más famosas de la antigüedad. Plutarco cuenta que Cleopatra llegó de noche con Apolodoro de Sicilia y accedió al palacio dentro de un saco de lino o un fardo de ropa. A partir de aquel encuentro, César identificó en Cleopatra a una aliada útil, pues ella gozaba de legitimidad dentro de la corte, al tiempo que podía garantizar el orden de un reino vital para el abastecimiento de Roma. Por su parte, el romano poseía la fuerza militar con la que ella recuperaría el poder. ¿Crees que Cleopatra actuó con inteligencia al buscar a César en secreto? ¿O aquella decisión abrió demasiado la puerta a la influencia romana en Egipto? Te leo en los comentarios. Como era de suponer, Ptolomeo XIII y sus consejeros rechazaron el nuevo equilibrio de poder. El general egipcio Aquilas movilizó tropas contra César, lo cual sumió a Alejandría en una especie de guerra urbana, con combates sucediendo en las proximidades del palacio, cerca del puerto y de los accesos marítimos. César estaba en desventaja, pues disponía de pocos hombres y se enfrentaba a enemigos que conocían al dedillo la ciudad, por lo que en cada calle podía acechar una trampa. Durante aquellos enfrentamientos ocurrió uno de los episodios más discutidos de la historia cultural antigua. César ordenó incendiar barcos en el puerto para impedir que cayeran en manos enemigas. Las llamas afectaron almacenes cercanos y, según algunas narraciones antiguas, parte de los fondos vinculados a la biblioteca de Alejandría. Sin embargo, el alcance real de esa pérdida sigue siendo debatido. La situación se resolvió cuando llegaron refuerzos romanos desde Asia Menor. En el año 47, las huestes de Ptolomeo XIII cayeron cerca del Nilo y el rey murió durante la huida, probablemente ahogado por el peso de su armadura. Así, Cleopatra recuperó el trono. Para respetar la tradición tolemaica, tuvo que compartir el poder con otro hermano, Ptolomeo XIV, quien era más joven que ella, de modo que la reina podía gobernar con mayor libertad, mientras César dejaba en Egipto tropas romanas para velar por el nuevo orden. En ese momento, Cleopatra ya estaba embarazada y en junio del año 47 dio a luz a un niño al que nombraron Ptolomeo XV César. El mundo lo conocería como Cesarión, el pequeño César. Aunque la mayoría de las fuentes vinculan a ese bebé con Julio César, Roma jamás aceptó oficialmente esa paternidad. Ese niño, que unía la sangre de Ptolomeos con el nombre de mayor poder en Roma, era para Cleopatra mucho más que un heredero. En Egipto podía presentarse como el futuro faraón. En Roma, en cambio, su existencia incomodaba a quienes temían que César aspirara a fundar una dinastía. La reina había vencido dentro de Egipto, pero desde el nacimiento de Cesarión, su futuro empezó a depender también del lugar que ocuparía su hijo en el mundo de Julio César. Si estás disfrutando de mi contenido en este canal y deseas ver más videos, te invito a suscribirte a mi Patreon.
Allí encontrarás materiales exclusivos y accederás con antelación a los episodios del canal, entre otros privilegios. Tu suscripción será una significativa contribución a este proyecto. Te dejo el enlace en la descripción del video y desde ya te doy las gracias. El 15 de marzo del año 44 antes de nuestra era, César fue asesinado en Roma. Tal acontecimiento colocó a Cleopatra en una posición peligrosa. Ella estaba allí junto con Cesarión, instalada cerca del poder, observando una ciudad que la miraba con desconfianza. Su hijo llevaba el nombre de César, lo cual podía convertirse en una amenaza. No obstante, el testamento de César nombró a Octavio como heredero principal. Se trataba de un joven de 18 años que pronto demostraría una habilidad política extraordinaria. Por su parte, Cesarión quedó fuera de todo beneficio y Cleopatra captó el mensaje. Egipto debía moverse rápidamente, pues Roma acababa de cerrar una puerta. Regresó entonces a Alejandría para consolidarse en el trono junto a su hijo, quien pasó a ser oficialmente Ptolomeo XV. En un gesto de considerable carga simbólica, Cleopatra presentaba a su descendiente como continuidad de la dinastía egipcia y como fruto de César. Lo que para Egipto podría traducirse en garantías futuras resultaba un obstáculo para Octavio. Mientras tanto, Roma se fragmentaba otra vez. Marco Antonio, Octavio y Lépido formaron el segundo triunvirato en el año 43. El Mediterráneo quedó repartido entre ambiciones rivales. Marco Antonio recibió el Oriente Romano, una zona que requería dinero, barcos, granos y aliados, y Egipto era demasiado rico como para quedar al margen. En el año 41 antes de nuestra era, Marco Antonio citó a Cleopatra en Tarso, y ella sabía que aquella reunión era más que un encuentro diplomático. Llegó entonces por el río Sidno, en una embarcación adornada lujosamente, acompañada de música y rodeada por símbolos divinos. Cleopatra estaba informada de que Marco Antonio era sensible al prestigio helenístico, al espectáculo y a la grandeza oriental. Por lo tanto, sacó provecho a eso. Las fuentes antiguas comparan aquel hecho como una representación de Afrodita que venía a encontrarse con Dionisio. La maniobra funcionó. Marco Antonio viajó después a Alejandría y pasó en esa ciudad el invierno del 41 al año 40. La relación entre ambos tuvo dimensiones personales y estratégicas. Marco Antonio necesitaba los recursos de Egipto para sus campañas en Oriente, mientras a la reina le urgía un protector romano capaz de frenar la presión de Octavio. Entonces, ¿hubo amor o esta era una relación de puro beneficio? ¿Cleopatra estaba usando a Antonio para proteger Egipto o Antonio se servía de ella para financiar su propio proyecto de poder? Sobre un trasfondo de campañas militares y tensiones, la alianza funcionó durante años. Más tarde, Marco Antonio se casó con Octavia, hermana de Octavio, como parte de un acuerdo político. Sin embargo, su vínculo con Cleopatra seguía pesando cada vez más, hasta que en el año 34, durante la ceremonia conocida como las Donaciones de Alejandría, Marco Antonio presentó en acto público a Cleopatra como reina de reyes. Los hijos de esta recibieron territorios orientales y a Cesarión lo proclamaron como hijo legítimo de Julio César. Y como podrás suponer, todo esto tuvo el efecto de la dinamita. Octavio convirtió las consecuencias de aquella ceremonia en un arma y presentó a Marco Antonio como un romano sometido a los mandatos de una reina extranjera, mientras que a Cleopatra la expuso como una amenaza oriental cuyo propósito era dominar Roma desde Alejandría. Esta campaña de desprestigio desembocó inevitablemente en una guerra. Debe reconocerse que la habilidad de Octavio radicó en enfocar la cuestión del conflicto como una defensa lícita ante una amenaza externa, evitando que pareciera una guerra entre él y Marco Antonio. Por otra parte, Cleopatra había construido su imagen para gobernar Egipto. Por otra, Octavio proyectó otra percepción para desacreditarla y destruirla. Cuando ambas propagandas chocaron, el Mediterráneo quedó orbitando entre dos centros de poder, Roma y Alejandría, Octavio y Antonio. Con la República Romana agonizando, la reina aún intentaba preservar el último gran reino independiente del mundo helenístico. Así, el devenir histórico nos conduce entonces a una gran batalla, Actium. En el año 31 antes de nuestra era, Cleopatra y Marco Antonio llegaron al promontorio de Actium en la costa occidental de Grecia, cerca de la entrada al Golfo de Ambracia. El conflicto ya se había dirimido en el campo de la opinión pública romana antes de resolverse en el mar, pues la campaña propagandística de Octavio había hecho lucir a la guerra
como escudo para impedir el embate de una reina foránea. El Senado declaró la guerra a Cleopatra y el relato quedó en términos más convenientes para Octavio. En la batalla de Actium, Cleopatra y Marco Antonio reunieron una flota considerable. Sus naves, especialmente las de Antonio, eran grandes y resistentes, diseñadas para el combate cercano y el abordaje, pero también resultaban más pesadas y menos maniobrables. Octavio, en cambio, contaba con barcos más ligeros y ágiles, bajo el mando de Marco Vipsanio Agripa. Este último se encargó de cortar las rutas de suministro de Marco Antonio y Cleopatra, ocupar puntos claves en la costa y desgastar progresivamente a su flota antes del enfrentamiento decisivo. Agripa además presionó las rutas marítimas de Antonio. El campamento antoniano sufrió deserciones, problemas de abastecimiento y enfermedades. Cleopatra, mientras tanto, conservaba una parte importante del tesoro egipcio y unas fuerzas marítimas propias. El 2 de septiembre del año 31, las flotas se enfrentaron. Las fuentes antiguas describen ese choque como una jornada confusa. Los barcos de Antonio eran más grandes y estaban preparados para resistir abordajes. En cambio, los de Antonio, dirigidos por Agripa, eran más maniobrables. Y en medio de las lógicas tensiones de un combate del que no se vislumbraba una resolución inmediata, ocurrió un suceso que marcó la memoria posterior. Cleopatra abandonó la pelea con sus naves y puso rumbo a Egipto. Marco Antonio la siguió. Durante siglos esa escena fue contada como una huida por amor. Tras la reina que se marchaba de la batalla, el general romano que pierde el raciocinio para seguirla. Sin embargo, muchos historiadores modernos dan a este hecho una lectura menos romántica y más prudente. Afirman que la salida de Cleopatra pudo formar parte de un plan de retirada para salvar una parte de la flota y proseguir la defensa desde Alejandría, mientras la situación de Marco Antonio estaba deteriorada. Había perdido posiciones, suministros y aliados, de modo que Actium fue el resultado de una estrategia de desgaste magistralmente ejecutada por Agripa. Tras Actium, Octavio avanzó con paciencia. Marco Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto e intentaron reorganizarse. Ella preparó defensas, buscó salidas diplomáticas y protegió el futuro de sus hijos. Por su parte, Antonio perdía apoyos y la alianza que antes parecía capaz de crear un nuevo eje de poder en Oriente se iba estrechando alrededor de Alejandría. En el verano del año 30, Octavio entró en Egipto. Marco Antonio intentó una última resistencia, pero sus tropas fueron aplastadas. Entonces llegó la noticia falsa de que Cleopatra había muerto. Marco Antonio decidió quitarse la vida. Cuando lo llevaron ante Cleopatra aún respiraba, pero instantes después falleció en sus brazos. A Octavio le interesaba llevar a Cleopatra viva hasta Roma para exhibirla como símbolo de su triunfo. Para una reina tolemaica cuya principal herramienta de gobierno había sido la imagen política, eso equivalía a perder el control sobre su legado. Ella, que apareció como Isis ante los egipcios, que a los ojos del Mediterráneo había sido una monarca helenística y que entre sus aliados sobresalió como legítima soberana, se percató de que Octavio pretendía transformarla en la imagen de la derrota. Esto la empujaba entonces a una única salida. Plutarco escribió que Cleopatra fue hallada muerta sobre un lecho de oro y vestida con sus ornamentos reales. Las fuentes antiguas ofrecen distintas versiones sobre su muerte. La más conocida habla de una serpiente, un áspid, que habría provocado su muerte. Otras mencionan venenos preparados y administrados de forma controlada. El detalle exacto sigue siendo incierto, sin embargo, todas las versiones coinciden en lo esencial. Cleopatra tomó una decisión consciente. Eligió su final para evitar ser llevada a Roma como prisionera y exhibida en el triunfo de Octavio. Ese gesto fue político, murió como reina antes de convertirse en símbolo de derrota. Después, Octavio eliminó el último riesgo dinástico. Cesarión, el hijo de Cleopatra, asociado al nombre de Julio César, fue ejecutado por orden suya. Con este gesto no quedaba ningún heredero que pudiera disputar el legado de César. Egipto pasó a ser una provincia romana bajo control directo. Octavio aseguró el suministro de grano del Nilo y se apropió de una riqueza enorme que reforzó su poder en Roma. Poco después, en el año 27, recibió el título de Augusto. Desde ese momento, el sistema político cambió. Roma dejó atrás la república y entró en una nueva etapa dominada por una sola figura. Cleopatra fue vencida en la guerra, al tiempo que en el relato propagandístico de sus enemigos figuraba como la mujer seductora,
peligrosa, excesiva y culpable de la caída de Marco Antonio. De acuerdo con esa versión, igualmente resultaba ella la amenaza extranjera que venció Octavio en beneficio de la salvación pública, pero sobre todo como primer paso hacia obtener poder absoluto. La imagen de Cleopatra ha llegado hasta hoy dividida en dos. Por una parte, la versión construida por la propaganda romana que la presenta como una figura peligrosa y excesiva. Por otra, la de una reina culta, políglota, heredera de los Ptolomeos y gobernante de un Egipto sometido a una presión constante por parte de Roma. Entre ambos perfiles flota aún el debate acerca de la reina que trató de sostener el último gran reino helenístico cuando Roma estaba imponiendo su dominio sobre el Mediterráneo. Cleopatra perdió a Egipto, a Marco Antonio y a Cesarión, pero para vencerla totalmente, Octavio necesitó deformar la imagen de la soberana. Cleopatra murió en Alejandría en el año 30, pero su tumba desapareció de la historia. Las fuentes antiguas nos han legado que Octavio permitió que fuera enterrada junto a Marco Antonio. Sin embargo, las coordenadas exactas no han sido identificadas con precisión. Una primera hipótesis al respecto pone las miradas en Alejandría. La lógica respalda el razonamiento dado que allí se erigía la capital de la familia de Cleopatra y ella gobernó desde ese punto. Asimismo, el barrio real tolemaico concentraba palacios, templos y mausoleos. Parte de aquella Alejandría antigua quedó dañada por terremotos, hundimientos y cambios en la línea costera, de modo que en la actualidad fragmentos de aquel mundo descansan bajo el mar. Por eso, algunos investigadores han buscado en el antiguo puerto y en la zona de Antírodos. En 2025, el equipo del arqueólogo Frank Godio presentó nuevos hallazgos sobre un Isium sumergido, o sea, un templo dedicado a Isis vinculado al entorno real de Cleopatra. La segunda aproximación nos lleva a Taposiris Magna, a unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría. Allí trabaja desde hace años la arqueóloga Kathleen Martínez. Su propuesta parte de una conexión simbólica. Cleopatra se presentó como Isis en vida y Taposiris Magna fue un centro religioso vinculado a Isis y Osiris. En esa zona se han encontrado monedas con el rostro de Cleopatra, objetos rituales, enterramientos de élite y túneles subterráneos. En 2025 se anunció además el hallazgo de un puerto sumergido cerca de Taposiris Magna, activo en época tolemaica. Esos indicios aún distan de arrojar evidencias definitivas acerca de la presencia allí de la tumba de la reina egipcia, por lo que el misterio sigue abierto. ¿Te gustaría que dedicase un video exclusivo a la búsqueda de la tumba de Cleopatra? Déjamelo saber en los comentarios. Cleopatra perdió el trono, la guerra y el reino que intentó conservar. Su historia, en cambio, siguió viva, porque Roma nunca logró reducirla a una caricatura. Detrás de la reina seductora aparece una gobernante que habló la lengua de su pueblo, negoció con los hombres más poderosos de su tiempo y defendió Egipto cuando el avance romano ya parecía irreversible. Entonces, ¿por qué la recordamos? ¿Por lo que hizo o por lo que sus enemigos quisieron mostrarnos? ¿Consideras a Cleopatra como una estratega que apostó demasiado alto o una reina con la suficiente determinación para plantar cara a Roma? Ahora quiero aprovechar para agradecer a todos mis mecenas en Patreon y quienes tienen una membresía de pago en el canal. Y también te doy las gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Y quiero invitarte a suscribirte, dejar un me gusta y activar la campanita. Ahora solo me resta invitarte a que sigas en mi canal y que veas este otro video que te recomiendo. Hasta la próxima.